Las disertantes que nos acompañan hoy son Cecilia Vélez, montajista y colorista de amplia trayectoria, es una referencia en la región en corrección de color y flujos de postproducción. Paola Amor, editora audiovisual y miembro de la Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales, SAE, ha trabajado en reconocidas producciones nacionales e internacionales para History Channel, Discovery Channel, Viacom, Telefe y con directores como Leonardo Fabio, entre otros. Victoria Panero, directora de fotografía y miembro de la Asociación de Cinematografía de Brasil, con experiencia en cine, series y publicidad. Destaca su labor en producciones para Disney, Prime Video, entre otras. Y Mili Chaín es directora de fotografía e integrante de la Comisión de Género de SICA-APMA. Ha impulsado iniciativas para promover la perspectiva de género dentro del cine y la publicidad. Quien va a moderar esta mesa de debate es María Paula Capulla, CFO de Produ, con una amplia trayectoria en la gestión y estrategia de medios y tecnología. Paula lidera proyectos que conectan innovación y liderazgo en Produ, medio multiplataforma con más de 30 años en la región. Los dejo entonces en compañía de este panel de expertas. Bueno, nos damos un aplauso. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de debate. Como saben, Produ, líder editorial en Latinoamérica, es el que está armando este tipo de charlas. Ya es la segunda vez que nos convocan, así que agradecemos a CAPER por la convocatoria. Y este año quisimos traer acá a esta mesa a 4 mujeres importantes de la industria, que ya las fueron presentando, y creemos que un tema clave para el presente y el futuro de nuestra industria es la participación de las mujeres en áreas técnicas y de liderazgo en producción audiovisual. Queremos abrir un espacio de diálogo, inspirador y enriquecedor, donde nuestras panelistas compartirán sus experiencias, los retos que aún persisten y las oportunidades que se abren cuando la diversidad se convierte en motor de creatividad e innovación. Así que, chicas, gracias por haber compartido y estar acá hoy con nosotros. Y la primera pregunta, como para romper un poquito el hielo, sería: ¿cuál fue el mayor desafío personal que tuvieron que enfrentar en sus caminos profesionales dentro de la industria audiovisual? Bueno, primero saludar, agradecer a CAPER, agradecer a Produ el espacio. Como a mí me presentaron, soy directora de fotografía, pero formo parte de la Comisión de Género del sindicato. Para quienes no saben quién es SICAPMA, es el Sindicato de la Industria Cinematográfica, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales. Creo que yo ahí puedo dividir un poco mis desafíos. Mi primer gran desafío en la actividad audiovisual fue en el momento en que yo decidí dejar de ser gaffer, que es quien asiste en luces a DFs, y pasar a ser directora de fotografía, porque si bien yo como gaffer, que empecé bastante joven, tenía muy buen flujo de trabajo, entendía que asumir el rol de directora de fotografía en quizás un rol masculinizado, con poca trayectoria, iba a ser difícil, y lo fue. O sea, tuve que ir forjando, y todavía lo estoy haciendo, para ocupar un lugar que para mí ese fue como el mayor desafío, y sigue siendo cómo habitamos ese rol masculinizado donde quizás no nos sobra trabajo como mujeres o diversidades sexogenéricas. Y dentro del sindicato, quizás uno de los desafíos mayores es seguir impulsando perspectiva de género en los espacios de trabajo. Creo que uno de los mayores desafíos de la comisión sigue siendo no solo generar equidad, sino generar espacios libres de violencia y un poco más habitables y más empáticos. Sobre todo violencia, ¿no? Que debe haber bastante. ¿Quién más quiere contarnos? Bueno, ¿cómo les va? Igualmente, saludarlos. Puedo imaginar o resumir en 2 momentos. Uno más personal, cuando recién entré a la profesión, que estudiando ya me di cuenta tempranamente que me interesaba el montaje.
y otro más como colectivo, ¿no? Porque uno participa en la asociación ENSAE, donde yo fui presidenta y ahora soy vicepresidenta, y también NEDA, donde soy adherente, que también es asociación de editores, y en todos los colectivos de distintas, con otras asociaciones de otras ramas profesionales. La primera era, bueno, que una mujer se pusiera un pie en aspectos que se lo llaman, para mi gusto, muy mal llamados técnicos, porque son específicamente narrativos, creativos, de diseño, de visión y composición y un montón de cosas, pero como hay un componente técnico ahí, no sé por qué, parece como una mujer en el momento que yo empecé, que era en los años 90. Sí, me acuerdo la primera vez en alguna pachera que me encuentre el dueño, el productor, lo que sea principal, y decir, ay, y no querer pedirme a mí la copia y pedírsela a un muchacho que estaba. Le digo, no, este muchacho trabaja en mi equipo, pedímela a mí la copia. O era un chico, no sé, el de la moto. Le digo, no, la copia te la hago yo. Y que te evitaran, o que llegara un productor al Avid, nada, tus 3 pantallas, todo, y que te digan, podés con el Avid. Yo, además de cometí el pecado, además de ser mujer, por ahí empecé muy joven, por ahí tenía 20. Entonces, joven, mujer, adelante de un montón de pantallas, y era como, podés, y me lo decían, en serio, o sea, era un chiste, ¿no? Nada, como a mí, yo no me di cuenta por muchos años que había esa diferencia entre hombres y mujeres, hasta que me di cuenta, creo que me di cuenta súper tarde, entonces no entendía nada, ¿por qué me evitaban? ¿Por qué cuando hablaban pedían algo técnico, no me miraban a mí a los ojos y miraban al que estaba al lado? Es el chico del café, el de al lado, a mí me lo tenés que mirar a los ojos y preguntar. Y no, me evitaban hasta profesores, debo confesar que haciendo retrospectiva me di cuenta que me evitaban la mirada profesores. Yo estudié en la UBA y tuve profesores maravillosos, pero he tenido profesores que se lo contaban a mis compañeros, lo estoy haciendo yo ese trabajo. Yo lo vivía como una cosa individual que no entendía nada, pero ya cuando en 2015... Sí, una cosa nada más, que digo, comparto totalmente tu mirada y también la de Emily. Lo que digo es que me parece que nos pasa, por lo menos a nuestra generación, digo que, calculo que tenés una edad más parecida a la mía, que uno arrancó en el rol porque le apasionó el rol, más nunca se planteó que iba a ser una dificultad la cuestión del género. Luego con el tiempo te vas a dar cuenta que, y de pronto, cuando hace 10 años comenzó todo el auge de empezar a visibilizar todo el tema, decís, puta, ahora me cayeron todas las fichas juntas a mí. Pero en ningún momento decís, ahora entiendo. Recuerdo una vez que me hicieron una entrevista a unos españoles, no sé qué era. Y una de las preguntas era, ¿sentís que es una dificultad ser mujer siendo directora? No, ¿sentís que te discriminaron alguna vez por un trabajo? No, yo creo que no. ¿Y quién te va a llamar? Te decía, si te llamo para avisarte que no te voy a llamar porque sos mujer. Es ridículo, o sea. Y ahí es cuando empiezas, todas las fichas te empiezan a caer, ¿no? Es como... Un poco en el 2015, cuando con el florecer de Ni Una Menos más fuerte, y a partir de ahí empezaron más compañeras, quizá compañeras más jóvenes, a traernos a la luz un montón de datos, que en ese momento empezamos a relevar datos, empezamos a tener estadísticas, y empezaron a contar cosas que les pasaban. Yo digo, con razón, eso que me pasaba, no era que ese profesor justo era una mala persona, no era yo el problema, era un problema que ay Dios, pero bueno, yo en un primer momento lo traspasé, como logré insertarme, claro, también en esa retrospectiva, mire, claro, éramos 20 varones y yo, que más de una vez mi comentario tomando mate era, no, contarlo delante de Paola, total es un pibe más, era... Bueno, yo lo tomaba, digo, bien, me quieren, soy un pibe más para ellos, pero en el fondo decía, yo no soy un pibe más. Pasar el tiempo y descubrir todo eso, bueno, esa como una dificultad. Y la segunda dificultad, cuando quisimos como mujeres empezar a traer estadísticas, claro, teníamos un montón de compañeros varones divinos que nos adoraban, que empezaron a mirarnos como de reojo, porque nuestro lema fue empezar a hacer, hagan lugar, ¿no? Porque traíamos estadísticas, traíamos datos a la luz y era como, no, eso no es así. En montaje hay un montón de mujeres. Las mujeres en montaje hace mucho que trabajan. Está bien, pero son, no sé, nosotros, claro, eran muchas asistentes, lead editors éramos, lo que digo, un pasillo lleno de varones y una mujer. Hay mujeres, sí, hay una y hay 20 varones. Empezabas a mirar, claro. Entonces ahí fue el segundo desafío, lograr que nuestros compañeros nos comprendan, no nos tengan terror, que podamos expresarlo y lo podamos
compartir y trabajar juntos y empezar a trabajar juntos en eso que, bueno, no fue sin dolor, digamos. En algún momento eso generó Bueno, pero es algún un tema cimbronazo. generacional, es un tema que también hoy en día quizás las nuevas generaciones ya vienen con otro chip, otra mirada, que a veces es Perdón, difícil. pero no. ¿No? ¿No? No, yo creo, perdón, ¿no? Pero haciendo un poco referencia a todo lo que ya se ha dicho para no repetirme, pero solo llevando esto a un territorio muy puntual y muy actual, ayer vine a hacer el setup de mi workstation de Blackmagic y le pregunté a 2 colegas, no voy a decir quiénes son, porque por suerte no sé, les pregunté, ¿van a Capper? Sí, los que organizamos entramos por atrás, me dijo. O sea, ¿y yo qué venía a hacer? ¿Que soy la chica que limpia? No, soy embajadora de una marca para toda una región. ¿Sí? Digo, sigue pasando. Y sigue pasando sin importar el lugar en el que estés. O sea, perdón, solo para cerrar una cosita. Y como también vengo del montaje, gracias a Paola, que es una de mis maestras inspiradoras, aunque quizás no lo sabe, se está enterando ahora. Yo a Paola la conocí en mi primer trabajo en audiovisual, en lo de Miguel Rodríguez Arias. Yo hacía desgrabaciones y Pao editaba como lead editor de un grupo de varones, déjenme decir, de 2 varones muy copados. Pero a lo que voy es a que el tema de, sí, las mujeres, sí, es que hay mujeres en montaje. Bueno, acordémonos por qué las mujeres eran montajistas. Eran las cortadoras de negativo, así como eran las relojeras, ¿no? O sea, no es que están ahí porque pueden ser un aporte creativo, no están ahí por un valor propio de su humanidad. Están ahí porque son mujeres y tienen manos chiquititas. Solo eso quiero decir cuando hagan ese tipo de comentarios, y también me interesa, no veo muy bien desde acá, pero me interesa que estas conversaciones las escuchen más varones y Claro. intercambien más varones entre ustedes ciertas cosas que todavía nos pasan todos los días. Uno de mis desafíos más grandes en el mundo profesional fue tener que bajarme de un proyecto que para mí era una ambición, un espacio al que yo quería llegar, un rol al que me había costado muchísimo acceder, y me tuve que bajar porque los varones del equipo no me querían. Complicado. Y esto no me pasó hace 20 años, me pasó hace 2. En un equipo de una gran plataforma, ¿sí? De una gran productora y no sé qué. Me convocaron primero a mí para el rol y poco tiempo después contrataron a un varón. Lo pusieron encima mío y bueno, y después de eso ya no pude trabajar más y me tuve que bajar del proyecto. Digo, ese tipo de desafíos los seguimos teniendo todos los días. Y sin entrar en más detalles, actualmente, en este momento, estoy lidiando con una situación de acoso con un colega que está muy enojado conmigo porque yo tengo más trabajo que él. Y no se limita, ojo, y no se limita en decírmelo, ¿eh? O sea, me lo dice, que es lo peor. O sea. Sí. Bueno, vos querías sacar... No, yo solo quería agregar, más allá de estar de acuerdo con lo que están contando, que creo que siento que el cambio que se dio de hace 10 años o de cuando nosotros, incluso desde cuando nosotras comenzamos, digo, la señora ella siento que tiene más edad que ustedes dos, que tampoco había, digo, no digo que sea una ventaja ahora ni en pedo, pero solo digo que ahora sí hay un cambio, es que hay más visibilidad de mujeres en las diferentes áreas de trabajo, más allá de que, por supuesto, todavía estamos en porcentajes mínimos y demás, pero siento que hay más formas de visibilizar, también hay más... De visibilizar por motor de las propias mujeres. Sí, no, totalmente, por eso digo, en estos últimos 10 años, digo, creo un gran trabajo de visibilización de nuestros roles, y también, ¿sabes qué me pasa? Que una cosa que siento que hay, la diferencia entre ahora y cuando nosotros arrancamos, no había, por falta de visibilidad, no tiene que ver con que no existieran, sino referentes. Claro. Nosotros no teníamos referentes, pero no porque no existieran, por Dios y la Virgen, y cada día descubrimos a alguien nuevo que estuvo en los principios del cine y fue totalmente puesto en las sombras. Digo, lo que también es eso, ¿no? No había visibilización de referentes, entonces todos nuestros referentes eran masculinos. Uno al principio ni se planteaba, yo creo que ni lo pensaba, no sé.
Y luego cuando comenzó como toda el despertar, que le llamo yo, por lo menos a mí, ahí como que cambió todo. Entonces ahí es que te empiezan a caer todas las fichas y ahí también, por suerte, comenzó todo este gran trabajo que se hicieron sobre estadística, porque también lo mismo. Porque sí hay, no, porque sí hay, yo sí conozco. Veamos cuántos, cómo, Sí, dónde. los números no mienten. Los números no mienten. Sí. A pesar de que Para se vuelven nada. también un poco impersonales, ¿no? Sí, también, seguro. pero siento que en algún punto son objetivos. Pero y hay que reflejan. tener un punto de partida, definitivamente. Vos, Mili, desde la Comisión de Género, ¿qué panorama podés compartirnos en materia de inclusión y equidad dentro de la industria? Bueno, yo voy a hacer una aclaración primero, que el sindicato, bueno, estamos en un país, digo, para quienes quizás son de otros lugares de la región, estamos en un país que en algún punto corre con ciertas ventajas porque tiene ley de contrato de trabajo, ley de asociaciones sindicales, ley de convenciones colectivas. Eso hace que una ley de cine, que aunque el presidente del Inca no la quiera cumplir, existe, tiene que ver con unas cuestiones de políticas de Estado que hacen a nuestra actividad audiovisual. Ya de ahí partimos como de una base. Yo lo que sí voy a contar un poco de los números que traigo es que nosotros, siendo el Sindicato de la Industria Cinematográfica, Animación y Publicidad, por ejemplo, no regulamos todo lo que tiene que ver con televisión, que es otro gremio, que es el SAT. Sí. Entonces mis estadísticas van a ser, primero, binarias, de varones y mujeres cis, básicamente porque nuestro sistema se modificó hace poco y todavía no tenemos números que den estadísticas de diversidades sexogenéricas. Tiene que ver con trabajo registrado, que en épocas de crisis sabemos que el trabajo registrado merma también. Y algo que les contaba a las chicas, por ejemplo, que es que en nuestra escala salarial, que es un convenio del 75, se fueron ayornando determinados roles, pero por ejemplo el rol de colorista como tal no existe. Entonces muchas veces cuando se les hace contrato se mete en la bolsa de montaje buscando tal vez un rol con cierta remuneración similar. Entonces digo, quizás ven que hay partes hay roles que faltan. Yo un poco les traje para que veamos de los últimos años cómo estamos ocupando un lugar, un poco en base a lo que decían las compañeras antes, es como nos hablamos siempre entre nosotras. Celebro estar viendo algunos varones. Ayer fui muy poco protocolaria en una historia, les puse che chabones vengan, porque son parte de la cuestión. Desde hace un tiempo esta parte siento que siempre nos hablamos a nosotras mismas y que celebraría el día que este intercambio pueda ser en conjunto, por más de que haya abertura y que hay un montón de compañeros que entienden la cuestión y demás. Me parece que son debates estructurales de la sociedad que deberíamos empezar a analizar y a desmembrar. Si ven por números que tanto en largometraje como en publicidad ocupamos, digo, en largo, pensar que estamos ocupando cerca del 45%, es muy interesante ver cómo se distribuyen estos roles en la escala. Nosotros, cuando vos hablabas de equipo técnico y demás, para el sindicato lo que se llama crew o lo que se llama el equipo técnico tiene que ver con todas las áreas y no con los que están relacionados directamente a un artefacto técnico como puede ser la cámara o las luces. Entonces, para nosotros es importante relevar todo. Claramente vemos que en la distribución de roles ocupamos los mismos espacios que ocupamos en la sociedad, que tiene que ver con las tareas de cuidado. Digo, no estoy descubriendo nada, ¿no? No voy a decir, qué descubrimiento está haciendo esta chica. No. Claramente se ve reflejado en nuestros puestos de trabajo cómo ocupamos roles que están relacionados a las tareas de cuidado, como es maquillaje, peinado, como es vestuario, como es arte, incluso hasta producción. Después podemos ver también qué lugares ocupamos dentro de las jefaturas o lo que nosotros llamamos cabezas de equipo. Cómo incluso en determinados lugares pasamos a estar en roles de asistencia y tal vez no de jefatura. Algo que... ¿Estoy en publicidad o estoy en largometraje? Estoy en publicidad. Pero algo que está bueno ver, que es que, por ejemplo, montaje en largometraje... me parece que me faltó una... Ahí, en largometraje. ¿Cómo creció el rol de editora, compaginadora en los últimos tiempos? Que tiene que ver con empezar a ocupar otros lugares, a fuerza de Paola y de compañeras, pero bueno, que empezaron a liderar. Porque lo que pasaba también era cómo nos perpetrábamos y cómo seguimos perpetradas en roles de asistencia. Incluso por testimonios de compañeras que ocupan lugares en roles, o sea, jefaturas o roles generalmente feminizados, cuentan que en la aparición de un varón cis en esos puestos de trabajo tiene un ascenso mucho más rápido que el de mujeres, incluso en roles feminizados. Entonces también hay que hacer una evaluación de cómo se distribuye básicamente el poder en los puestos de trabajo. No quiero extenderme un montón,
Pero acá traje como cuestiones más que tienen que ver con las cabezas puntualmente de equipo. Vemos cómo esto que yo decía, por ejemplo, en un área como largometraje, como un vestuario, cómo bajan los porcentajes incluso porque empieza a haber más presencia de varones allá, por ejemplo, en el último año. También sabemos que ante las crisis y que el trabajo sea chica, se lo distribuyen entre pocos y son siempre los mismos. Pero bueno, me parece que eso también es algo mucho más extenso. Todo esto que estoy diciendo lo pueden ver en la página del sindicato, que es sicacine.org.ar, que tenemos un trabajo que se llama de ISICA, que tenemos al responsable acá entre nosotros, Ricardo Corradini, que son estadísticas y que están las publicaciones de varios años. Entonces, este análisis, porque muchas veces me lo preguntan estudiantes y demás, lo pueden ir a buscar a la página porque es bastante claro. Y para cerrar y seguir deprimiéndonos, esto viene de la mano del salario, básicamente porque si bien nosotros tenemos una escala salarial que se divide por roles, los roles ocupados por varones son los que más cobran. No estoy diciendo tampoco nada nuevo. Y un poco lo que hablábamos hace un rato de cómo los equipos se están achicando cada vez más cuando en realidad la tecnología nos obliga a agrandarlos cada vez más. Es una cosa que es así, ¿no? Las producciones te obligan a achicar cada vez más los equipos, pero la tecnología te demanda equipos cada vez más grandes. Entonces, muchas veces, literalmente, tenés mujeres haciendo el mismo rol que un chabón y el chabón ganando a veces 30% más que vos. O sea. Y de nuevo, y son cosas que, esto es lo que a mí, por eso invito a los varones a la conversación cada vez con más fuerza, porque esto es algo que nos escuchan decir desde hace millones de años, y yo no escuché nunca un chabón decir, che, no, en realidad tiene razón Paola, o tiene razón Cecilia, sabes que yo debería cobrar lo mismo que vos porque hacemos el mismo laburo. Nunca, 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 a nadie, ¿sí? Y de nuevo, lo de visibilizar estas cosas, finalmente nos termina jugando más en contra que a favor. Porque si sos la que visibiliza, sos conflictiva, sos difícil, sos rara, no, mejor a esa no. ¿Sí? Entonces, por eso sigo invitando a que estas conversaciones sean mucho más profundas, como decía Mili, y mucho más sinceras, ¿no? O sea, no sincerarnos entre nosotras y seguir diciendo como loro siempre lo mismo, eso, que las vestuaristas son mujeres, que las peluqueras son mujeres, que no sé qué. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil llegar a una conclusión, realmente. Creo que, bueno, espacios como este permiten también seguir dando esa discusión. Y cuando yo me refería a las nuevas generaciones, hablaba de chicos, ¿sí? No de las 20, no, los que hoy se están formando con otra mirada, que creo que es donde aparecería en algún momento ese cambio de mirada, ¿no? Esa igualdad que hoy de alguna manera se pide, se exige, se reclama, pero no es que viene desde la formación. Entonces me parece que es importante que esas nuevas generaciones que ya se forman con otra mirada, donde no ven una diferencia entre un hombre y una mujer, no ven una diferencia entre una persona que camina y una persona que está en silla de ruedas. O sea, ese tipo de cambio me parece que es el que va a hacer la diferencia, ¿no? Eso también tiene que venir desde casa. Viene desde los hogares, viene desde la cultura, viene... No, claro, no. Hay un trabajo en casa que uno hace y que uno transitó y por eso transmite, que permite también que esa nueva generación... Definitivamente. De esa forma también, definitivamente. No, yo sí quiero aportar un cosito de esperanza. No sé si toda la nueva generación ha cambiado, pero yo sí me empecé a encontrar con compañeros que venían a nuestras análisis de estadísticas, obviamente primero uno charla, pero entonces, y empezaron a pedir, ay, yo también quiero, porque también el varón se ha ido perdiendo de muchas cosas, porque uno dice, ¿por qué el varón tendría que darte un espacio cuando ya está muy cómodo en su espacio? La cultura lo avala, los directores en su mayoría son varones, y por suerte no todos, pero los productores son varones, conversan de fútbol, se llevan bien,
comparten cosas, hablan de los mismos temas, entonces ¿por qué tendríamos que empezar a contemplar que mi compañera también quiere un espacio? Pero empezaron a haber varones jóvenes que decían, yo la verdad que a veces me tengo que ir temprano porque tengo mi hijo enfermo y lo quiero poder decir y no sentirme mal porque siendo varón esto es algo que normalmente yo no diría, a otros varones no los escucho decirlo, o yo quiero poder tener unos días cuando nace mi hijo y quedarme en mi casa y que me pueda tomar una licencia y estar más presente en su educación, en su vida, cuidar a mi mamá enferma. Empezaron muchos varones a darse cuenta que en esta vida laboral, como muy mainstream que llevaba, por ahí a veces no se atrevían a pedirle a un compañero o a su jefe un día para cosas que normalmente las mujeres sí los pedimos, porque no nos quedaba otra. Yo por ahí tengo la suerte de tener un compañero que ha criado a mis hijos y yo por ahí y fui, tomá, la criatura, está la mamadera, me fui. Y pude seguir desarrollando mi labor gracias a un compañero que tuve en gracia que me acompañe en la crianza de mis hijos. Y hoy que estoy también con una madre que necesita acompañamiento, bueno, él hoy, por ejemplo, la fue a ver, mi marido, mientras yo trabajaba. A veces tenés esa suerte, a veces no la tenés. Por eso hay muchos varones que empezaron a reclamar espacios para poder cuidar, para poder tener tiempo libre, para no tener que estar siempre compitiendo a ver quién era el más productivo y poder tener un rol y compartir con sus compañeros, con sus compañeras de otra forma, porque las mujeres luego lo podemos pensar y analizar, pero sí descubrimos que tenemos una mirada más transversal, podemos mirar, no digo que los hombres no se dieran cuenta, pero históricamente no lo venían haciendo, al que tiene una dificultad, al que llegó nuevo, al que vino en la silla de ruedas, che, vení, te das cuenta que se quedó al fondo porque no pasa la silla y alguien le abre. Y por ahí en este mundo donde las mujeres empezamos a ponernos nosotras en la vista, también empezamos a ver que podía ser un mundo más inclusivo en muchos aspectos, no solo en el femenino, digamos. Exactamente. ¿Vos tenés algunas estadísticas, Paola, que quieras compartirnos también? Bueno, en nuestra asociación, en la SAE, que nosotros tenemos editoras y editores de todas las edades, de todas las franjas etarias, porque yo también soy, y lo quiero aclarar, aparte de presidenta de SAE y vicepresidenta ahora, adherente en EDA, que es una muy buena asociación de editores, pero en SAE particularmente tenemos todas las generaciones, lo cual hizo que esta temática fuera como más, como impactara más, porque en las generaciones nuevas, si bien esto impacta más cuando vos te das cuenta que, por ejemplo, los socios fundadores, que yo soy fundadora, éramos solamente de 36 personas, 8 mujeres y 28 hombres, porque se fundó con los que estábamos con un grupo de editores y editoras que, bueno, por ahí estábamos trabajando en las películas de más espectadores, de mayores presupuestos, luego se fue incluyendo, hoy la asociación ya tiene 186 socias y socios de todas las elecciones sexuales, hombres, mujeres, no binarias, de todo tipo, y la proporción cambió bastante. Pero en ese momento, cuando arrancó, entonces cuando empezamos a hacer estadísticas, que fue más o menos para el 2017, 2018, si vos mirabas mujeres editando, podías decir, y hay varias, hay bastantes, por ahí no es el 50%, pero es un 25, un 30%. Pero claro, cuando mirabas en las películas de mayores espectadores, con mayores presupuestos, en las películas que no son un remo en dulce de leche, ¿quiénes son los más convocados o más convocadas? Y empezamos a descubrir, no están actualizadas estas estadísticas, pero sirven de ejemplo, que ahí, por más que hubiera en la asociación un 30% de mujeres en ese momento, hoy ya somos como un 46%, pero había esta proporción entre varones y mujeres. Los rojos somos mujeres, y entonces en las películas de mayor espectadores teníamos este tipo de proporción, o sea, muy poquitas mujeres. Hoy, gracias al enorme trabajo que se tomaron nuestras compañeras en visibilizar, no solo empezamos a tener, no habíamos tenido presidentas mujeres en la asociación, a partir de ahí ya tenemos, son 12 años de la asociación, 3 presidentas mujeres. No teníamos tantas mujeres en los créditos principales en Netflix, Amazon, sí estaban como asistentes, como partes del equipo editorial,
pero cuando tenías que mirar los lead editors, los que salen al principio, hoy todo el tiempo estamos viendo series que se estrenan con mujeres como Las Maldiciones, que les invito a verla, que le editó Lian Katz y Andrea Kleiman, o Porno y Helado, Envidioso, un montón de series donde podés ver los créditos principales de mujeres. Pero cuando hicimos el análisis en 2018, estos eran los números. Sí, cuando ibas a las películas de bajo presupuesto, óperas primas, ahí encontrabas muchas más mujeres, porque decís, ¿dónde están todo ese 30% de mujeres de la asociación? ¿En qué trabajan? En cosas casi gratis o que era de 2 años de proceso eterno con un sueldo muy bajo, ahí te encontrabas una mujer trabajando. O esa película sin ningún presupuesto que te van a pagar a los premios, ahí te encontrabas una mujer trabajando. En estas películas que venían y tenían buenos números, iban a tener buenos espectadores, por ende después iban a tener premios, iban a tener visibilidad, iban a llegar al Oscar y van a decir, se ganó el premio, eran preferentemente hombres. Ese análisis lo pudimos hacer y claro, esto a nuestros compañeros varones al principio los incomodó, pero gracias a Dios se trabajó. Pudimos invitarlos a participar de nuestras charlas. Primero venía 1, después 2, después 10 y después se naturalizó como una propuesta que estamos intentando compartir. Pero bueno, el camino es largo. Estamos viendo avances y retrocesos, como en todas las luchas. Sí. Sin duda. Es algo proporcional, que, no sé, el 60% de la población son hombres, más del 50% de la población son mujeres y siguen teniendo mucho menos puestos de trabajo. Siguen teniendo menos puestos de trabajo y menos puestos de trabajo más calificados, de entre los más calificados, porque vos decís, va creciendo el número de mujeres, sí, pero todavía, como decía, o son asistentes o no logran insertarse en las películas donde se toman mayores decisiones. Algo re chiquito con respecto a eso, que no solamente tiene que ver con el reflejo de la sociedad, sino incluso ya a partir de los 90 y los 2000, con la academización de nuestra actividad, digo, con la incursión de un montón de escuelas de cine, además de las universidades y demás. Hace unos años teníamos la estadística que es inversamente proporcional. En general, el 60% de las estudiantes son mujeres y el 40% varones, y quienes llegan a insertarse en el espacio laboral es directamente al revés. Entonces ni siquiera tiene que ver con la sociedad, porque también nosotros nos manejamos en una actividad un poco sesgada, digo, como siempre el análisis sociocultural está bueno a nivel sociedad, pero sabemos que a raíz de tareas de cuidado y un montón de cuestiones, las mujeres en general no llegan a determinados puestos de trabajo, pero si vamos a lo concreto de nuestra actividad, de las personas que quisieran dedicarse a esto, en general pasa eso. Académicamente somos mayoría y en los puestos de trabajo no. Pasamos a la otra filmina, por favor. No, por eso, justo algo respectivo a esto, en ese momento se analizó, bueno, había voces, yo estoy haciendo voces, como digo, ajenas a nosotras, que nos preguntan, bueno, pues ¿será que muchas mujeres no se interesan por el montaje, en nuestro caso en particular? Y vimos justo cuántas mujeres estudiaban montaje y no llegaban al 50%, pero estaban muy cerca. Creo que por acá teníamos alguna estadística que nos había aportado la ENERC. Ah, sí, ¿pasaste alguna? Esto en director de fotografía, montaje en las películas mainstream, esto se hizo el análisis, ¿no? Por ahí si vas, lo que digo, a películas de otro tipo, cambia la proporción, pero ahí se nota muy bien. Esto la mujer aparecía, sí, pero aparecía casi siempre en coediciones con varones, o sea, costaba mucho encontrarse a la mujer sola en los créditos principales, esto también se analizó. Y acá esto es, claro, de la ENERC, la cantidad de mujeres que sí egresaban en montaje, que son las rojas, que algunos años bajó un poco, pero hay muchos años que eran muy parejas, y esto nada tiene que ver con cómo después lograban los puestos de liderazgo dentro del audiovisual. Entonces, un poco ese análisis se hizo justo porque la pregunta que surgió, bueno, ¿será que a las mujeres no les interesan las áreas técnicas, como se le llaman? Y no, sí, le interesaban, pero después, por distintos motivos que tuvimos que ir desgranando y que tenemos solo teorías, pero bueno, no llegaban. ¿Qué podemos hacer? Y díganme, ¿dónde creen que hay más resistencia a incorporar
a la perspectiva de género en los sets, en las salas de control, en las áreas de decisión? Yo tengo como algo medio claro que tiene que ver con lo social y lo estructural, digamos. No sé si hay un lugar concreto, me parece que es más de lo que venimos conversando al respecto de que hay una cuestión estructural que romper. Eso me parece como que ante las situaciones de crisis puntual como está atravesando nuestro país en cuanto a lo global, pero que afecta a la actividad audiovisual, en los momentos de crisis es donde más se ve esta también diferencia y donde vuelve a acrecentarse esto que decimos. Ante las crisis las prioridades cambian, las cuestiones de género y las perspectivas de género deja de ser una prioridad siempre porque hay otras cuestiones que atender ante la crisis y somos nosotras las que nos vemos relegadas en esos mismos puestos porque los laburos se distribuyen siempre entre los mismos, entre los que vienen ejerciendo o tienen más trayectoria, como es menos el trabajo. Me parece que tiene que ver con una cuestión estructural y no con una resistencia. Obviamente que en esto que venimos analizando de los roles feminizados y demás, a mí me pasó durante mucho tiempo. Yo tuve muchos años laburando en un camión de luces, ser la única mujer y seguir siéndolo durante mucho tiempo, en cómo seguíamos incorporando, pero básicamente vos llegás a un set y lo primero que te dicen es ¿quién es el DF? O sea, no te preguntan quién hace la foto, ya es como dan por sentada que la pregunta es en masculino. Bueno, eso, me parece que eso es una cuestión estructural y no de una resistencia concreta. Creo que sigue siendo trabajo, que sigue siendo pensarlo a largo plazo, esto que decimos, las nuevas generaciones o no, me parece que es lo que decía Vicky antes, que tiene que ver con poder tener referentes y entender. Digo, hace poco veía la nota de una futbolista brasilera que decía, yo no veía ninguna futbolista mujer, entonces no sabía que eso podía existir. A mí nadie me dijo que no podía laburar en luces y yo me mandé y tuve la posibilidad de tener un flujo de trabajo bastante importante durante todos los años que laburé de gaffer, pero nadie me había dicho que no podía. A otras compañeras sí les habían dicho, che, te conviene ir a cámara, porque en luces no vas a tener fuerza, porque vas a ser la única mina, porque esto que decías vos, soy un pie más. Yo cambié mi manera de vestir, cambié mi posición, porque estaba todo el tiempo rodeada de chabones arriba del camión. Y obviamente empezás a pararte desde otro lugar, porque le estás compitiendo a alguien que no es par. Casi que ese cambio que decís de la forma de vestir, eso es casi inconsciente y es una cuestión casi de supervivencia. Básicamente tiene que ver con eso. Yo recuerdo, además de ser directora de fotografía, también hice como en paralelo una carrera como docente. Y me di cuenta, por ejemplo, que en los primeros años que yo daba clases, que mis alumnos eran casi de la misma edad que yo, y por la moda en ese momento, zaraza, uno usaba pantalón ajustado, me daba cuenta que cuando me daba vuelta me miraban el orto mientras escribía en el pizarrón y me di cuenta que eso distraía. Entonces digo, bueno, ¿será que si me pongo un pantalón más flojo van a dejar de mirarme el orto y van a poder entender un poco más o escuchar y que es mucho más interesante lo que estoy diciendo que lo otro? Y se entiende, y son cosas que uno se va dando cuenta con el tiempo y mucho después, no es que es un conjunto de cosas, digamos. Con respecto a lo del alumnado, digamos, como digo, yendo a esa parte, por supuesto que está ahora mucho más equilibrada, la cantidad de alumnos varones y mujeres, por lo menos en fotografía también. Y por supuesto que donde uno ve que se empieza a notar que no tracciona tanto el cambio es cuando hay que llegar al cabeza de equipo. Entonces ahí es donde sentís que lo vas viendo menos. Por supuesto que me pasa a mí en mi vida diaria, en mi equipo, y más allá de que uno fomenta, porque uno no es de la boca para afuera, sino que también hace un trabajo dentro de su equipo, de tratar de lograr ese equilibrio. Y por supuesto que siempre el equipo de cámara reúne con mucha más facilidad el porcentaje de mujeres que en el rol de las luces. Aclaro acá, por los que no nos conocen, que Emily fue mi gaffer durante muchísimo tiempo. Así que cuando empezó la primera pregunta de cuál había sido uno de los desafíos más grandes, yo te pasé el coso porque dije, seguramente va a decir esto. Arrancar como gaffer era como escalar el Everest sin oxígeno, o sea, casi imposible, ¿no? Y sin embargo, sucedió. Pero que se va haciendo como una especie de pirámide donde se va cada vez ajustando más el espacio para que una mujer pueda ocupar un rol de cabeza de equipo en el área de fotografía, estoy hablando, siendo una de las áreas por ahí, quizás con montaje, una de las más sufridas, ¿no? Quitando por ahí las otras. Y en ese rol, sonido, de seguramente. jefa, ¿cómo te sentís? ¿Cómo manejás esto de tener a cargo varones? ¿Cómo se muestran ellos ante tu autoridad? ¿Tuviste algún problema? Yo siempre digo que la naturaleza es sabia. Y todo fue como paulatino. Primero, el que yo transitara cosas que no me daba cuenta que las estaba transitando y que para cuando logré darme cuenta ya estaba en una posición en la que las cosas ya no pasaban.
Ejemplo, cuando yo asumí la dirección de fotografía en una serie que era un servicio de producción, uno de los primeros que hice para Buenavista, había muy pocas directoras de fotografía en ese rango de presupuestos de proyectos, y yo entré en una productora, en un equipo donde ya estaba armado. Igual divino, digo, cada uno de los que componía el equipo de foto eran unos divinos absolutos, pero lo que yo me pasó, por ejemplo, es que durante el primer mes, nosotros trabajamos con un handy, todos estamos comunicados en el mismo canal. Durante el primer mes, si no fueron 2 meses, no recuerdo, porque hice 3 temporadas de una serie que se hizo para diferentes países, durante más de un mes de haber sido, escuchaba en el handy cómo meaban. Cada uno que iba al baño transmitía su meo en el coso. Esperando, yo supongo que alguna reacción, era alguna clase de manifestación, era, digo, incluso personas que pertenecían a ese equipo ahora siguen trabajando conmigo y son un tesoro y de un valor absoluto. Pero creo que esta era una forma de lucha de resistencia, de no sé, de algún tipo de queja, de forma moderna de queja, no entendí. Digo, ¿se entiende? Y a mí en ese momento yo decía, bueno, ¿será que no sé? Pero es lo que yo tenía que lograr sobrevivir. Entonces, fui transitando eso como 1000 cosas que a uno le pasa, a todo el mundo le han pasado. Sin embargo, es como resistir. Pero también, digo, para que no, yo siempre tiendo a tener como una visión demasiado positiva de todo, pero digo, como a su vez yo estaba haciendo algo que me apasionaba y me apasiona absolutamente. Claro. Eso podía más fangulo, que cualquier otra cosa. ¿Querés mear, maestro? En algún momento te vas a pudrir de mear. Y yo estaba tan concentrada en cumplir un plan, armar una apuesta que sea creativa, que esté buena, iluminar actrices que eran re exigentes. Era, puta, si tenía laburo para escuchar la meada. ¿Se entiende? Claro. Digo, y ese como pequeñas resistencias que decían, no pasa nada, digo. O sea, digo, yendo al día de hoy, me parece que 10 años después de empezar a tener como estas primeras charlas abiertas, algunas cosas persisten y otras han avanzado sutilmente. Persisten que en estas charlas debería estar como mucho más, debería haber mucho más público masculino para que se entere cuáles son las cosas que deberían moverse. Ahora igual hay mucho más que en charlas de hace 10 años, y eso seguro, y se festeja. Hay mucho más porcentaje de mujeres trabajando en el rubro de fotografía, más allá de que cuando se hace la punta de la escala se vuelve un poco más complicado, pero no por eso... Son pequeñas batallas ganadas. Exacto. Y que creo que van a seguir. Sí. O sea, y siempre tiendo a fomentar, yo, sobre todo cuando doy clases, si uno está cerca de las personas que están dando sus primeros pasos, de tener como una visión optimista de eso, digamos. O sea, porque si no, decir, no, boludo, es re difícil, olvídate. No, digo, ¿qué hace uno con su pasión? ¿Qué hace Claro. con lo que le gusta hacer? ¿Se vuelve a casa? No, luchémosla. No, es que eso es lo que motiva, eso es lo que las trajo a todas acá, y me parece que eso es lo que hay que transmitir y lo que llega en definitiva, que son mujeres apasionadas, que son mujeres que saben lo que hacen, que tienen su experiencia, que saben que quieren modificar esta realidad y de alguna manera cada una en su lugar lo está haciendo y lo está haciendo con creces. Obviamente todo proceso y todo cambio lleva tiempo, esto es muy chiquito en el tiempo y por eso creo que seguir visibilizando, seguir teniendo la manera de que se puedan expresar, que puedan contar, de que puedan dar su relato de vida, de sus propias experiencias, es lo que hace que de alguna manera esto se vaya arraigando, se vaya impregnando en la sociedad. Que no solo es acá, es en todo el mundo, en cualquier nivel. O sea, tengamos en cuenta que esto también afecta a toda Latinoamérica, ¿no? A todas. Yo cuando en algún momento charlando con una compañera, con Andrea Kleiman, una enorme montajista, le comenté, bueno, o sea, empezamos a hablar de la visibilización y la importancia de, por ejemplo, nosotros votamos por tener un lenguaje inclusivo, por comunicar de otra manera. Me acuerdo que en algún momento se nos había saludado el día del 8M y nosotros nos agarró como una urticaria. ¿Qué saludo? O sea, ¿a quién saludan? ¿Quiénes nos saludan? ¿Por qué motivo nos saludan? Estamos luchando, estamos marchando, estamos caminando. Empezamos a notar que si no cambiábamos nosotros las comunicaciones, que si no cambiábamos nosotros la manera en que hablábamos, el lenguaje, cuando llegan y ¿dónde está el DF? No, ¿dónde está
la que hace la luz, no sé, o sea, buscar la manera de incluir a las mujeres en todos nuestros textos, en todos nuestros discursos. Es profeso, porque naturalmente no iba a salir, porque culturalmente no estábamos seteados así. Yo le decía, bueno, pero a mí me han respetado, está bien, vos sos bastante grandota, te vestís, hablando del vestuario, yo ya de entrada, siempre con ropa grandota, negra, pantalones oversize, sos alta, sos grandota, tenés voz fuerte y tenés un carácter así muy avasallante, pero por ahí voy yo y Andrea es como más flaquita, tiene ojitos celestes, pelo rubiecito y usa una camisita con un cuellito por ahí, babé, me dice voy yo y no puedo subir la voz porque no me sale, porque no tengo por qué tampoco, vengo con mi forma de ser, mi forma de vestir, ella es una gran docente además, mi forma de caminar, hablo con mi voz bajita y me pasan por arriba y no me escuchan. Vos vas a dar tu opinión, nos pasó a todas 1000 veces seguro, no, porque acá hay que hacer, hablan otros y vos te quedás como esperando que tenés el turno, no te lo van a dar nunca. Entonces yo aprendí a gritarle arriba a la gente, digamos, básicamente. Habla, no, y me pongo adelante. Pero claro, me decía, no todas podemos tener esa actitud, no todas tenemos por qué tener esa actitud. Tenemos que hacer un esfuerzo específico en visibilizar esto, en que cada vez que hagamos una charla haya mujeres, que cada vez tengamos nuestros presidentes, nuestras empresas sean mujeres, que cada vez que tengamos un discurso incluyamos no solo a las mujeres, a toda la inclusión posible, ¿no? Porque hoy tenemos la suerte de tener compañeras y compañeros con elecciones de vida personales del tipo que sea. Y poder charlarlo, poder hablarlo tranquilos, poder no tener que disimular nada y no tener que ser como un varón, porque ni los varones tenían tantas ganas de ser como un varón. Eran como, descubrimos eso y era como, no, es verdad, hay que hacer un esfuerzo específico para que esto se modifique, porque si lo dejamos fluir solo, esto no cambia. Es así, y acá estamos, acá estamos. Cecilia, en tu carrera, en algún momento, ¿sí? ¿Tuviste o sentiste que tu voz hizo un cambio, hizo una diferencia en tu espacio, que pudiste marcar esa diferencia? Un poco la anécdota que contaba recién, digo, en el momento que yo decidí dejar ese trabajo, lo hice a conciencia de que iba a tener que decir cosas que nadie quería escuchar, básicamente, y que me costó, o sea, yo vivía en Chile, viví 10 años en Chile, este proyecto fue allá, y básicamente me costó decir, yo no voy a volver a los sets hasta que estas situaciones no cambien. Claro. No pienso volver a pisar un set, y hasta el día de hoy no volví a un set, justamente porque siento que es algo que me debo a mí misma y a mis colegas que trabajaban conmigo, a todas las mujeres con las que laburaba en ese proyecto, que eran un montón, que también estaban sufriendo violencia por parte de los compañeros. No fui yo sola, ¿sí? Situaciones, por otra parte, de violencia consensuada con el resto del equipo, ¿no? Que eso es lo peor. O sea, muchas veces son otras mujeres las que ejercen esa violencia sobre las compañeras mujeres y te hacen salir de un equipo y, digamos, al final sentís que tu voz se escucha, pero no por las cosas importantes, no por tu valor creativo o por tu valor artístico, sino porque tuviste que poner un freno a una situación que sabes que es sacrificado para vos, porque te estás bajando de un laburo y el laburo no sobra, básicamente, porque te prendes fuego de alguna manera, o sea, sos la que está hablando en nombre de un montón de otras, o sea, te ven a vos, pero no ven a todas las demás, por suerte, pero esa visibilidad es lo que te decía, bueno, te juega en contra también, ¿no? O sea, yo ya no vivo más en Chile, claramente, vivo en Uruguay y hago otras cosas, otro tipo de trabajo, me dedico a la docencia y trabajo con Blackmagic en plan de la docencia, pero bueno, es una decisión de vida que tuve que tomar en función de ser mujer y de que mis compañeras puedan trabajar un poco mejor, sobre todo. Compañeras y compañeros también, ojo, porque a veces me gustaría, pues, cuando digo lo de invitar a los varones, me gustaría preguntarles las mismas cosas. Me gustaría preguntarles cuándo se sintieron incómodos porque les miraban el culo, cuándo les dijeron que no podían usar una pachera, cuándo, ¿no? Me gustaría saber eso, porque tampoco son conversaciones que a ellos les surja naturalmente tener con nosotras, aun cuando creen que sos uno más. Entonces,
Por eso digo, sí, siento que mi voz ha servido, le ha abierto camino a muchas colegas y lo sigo haciendo y le sigo pasando laburo a todas las colegas que puedo y trato de generar encuentros y instancias de todo tipo. Y soy una de las pocas representantes sudamericanas de Black Magic, así que digo, creo que algo debo estar haciendo. Pero además quiero recalcar algo, porque se habló un poco del tema de los referentes, y justamente Victoria y Paola, por ejemplo, para mí son referentes, porque en el momento que yo entré a estudiar, Vicky fue mi profe de foto, claro, de primer año de la NERC, y ya había conocido a Paola en una isla de edición. Digo, ya para cuando yo empecé a estudiar, algunas referentes habían y estaban activas y las podíamos ver y podíamos agarrarnos de eso, ¿sí? Para seguir, digo, de mi grupo salieron Jimena García Molt, tenemos un grupo, bueno, EDA, el grupo fundador de EDA, éramos ese grupo de la NERC. Eloísa es contemporánea mía. ¿Sí? Como que bueno, sí, evidentemente hemos logrado un montón de cosas, seguimos logrando un montón de cosas con estas conversaciones también. ¿Y cómo imaginan, ya para cerrar, cómo imaginan la participación femenina a futuro? ¿Piensan que todo esto va a ir evolucionando favorablemente? ¿Sienten que de repente no es suficiente y hay que hacer más? ¿Sienten que es una cuestión temporal? Todo en ese orden. Todo eso en ese Pero hay en ese cuestiones orden. igual en las películas que empezamos a ver, en las series que empezamos a ver, que por suerte algunas mujeres, analizando el discurso audiovisual, empezamos a llamar la atención. Nosotras analizamos, agradezco, sí, a una referente, Laura Búa, quiero marcar a Marcela Sáenz, Silvia Ripoll, las referentes que yo tenía, Liliana Nadal, cuando yo empecé, que yo no me di cuenta que eran las pioneras montajistas argentinas, que yo las tenía ahí y eran mujeres que trabajaban, pero eran una proporción menor, 4, estoy nombrando 4 y eran 4, literal, las primeras que estaron, no sé, Silvia esperando la carroza. O Marcela Sáenz era, no sé, la editora de cantidad de directores famosos. Yo cuando las veía y las veía dar vueltas, y ya ellas sí eran respetadas, pero eran muy poquitas, eran 4, y eran las primeras, porque antes de eso no había habido nada, y la historia del cine había sido bastante larga antes de eso, y eran las primeras. Laura, por ejemplo, nos trae todo el tiempo material donde estamos viendo cómo la mirada del hombre sobre la imagen cinematográfica, por ejemplo, te plantea a la mujer como objeto en una cantidad de films que son maravillosas obras de arte, pero cuando lo mirás y ves cuál es la mirada que tienen sobre la mujer y la mujer objeto, y que no está la misma mirada sobre el hombre objeto, empezamos a darnos cuenta de esto las mujeres, y en la medida, y ahí te daban ganas de armemos equipos de mujeres para editar esto y no tengamos más mujeres objeto en nuestras producciones audiovisuales. Conversamos a nuestro director que si 2 personas jóvenes van a tener sexo, lo hagan con preservativos, porque nosotras también empezamos a analizar el tema del cuidado del cuerpo, de no estar haciéndole un paneo de abajo arriba a una mujer solo porque entró a un cuarto y no tiene ningún sentido ver el cuerpo de esa mujer solo por el entretenimiento visual de ser mostrado. Cortemos esa toma, que esa toma no esté más. Nosotros en las islas de edición empezamos a tomar conciencia que teníamos que empezar a cambiar qué poníamos en nuestras pantallas, porque estábamos viendo un cine muy masculino. Primero no nos dábamos cuenta y cuando lo empezamos a mirar dijimos, Laura nos había traído la última vez una selección de escenas donde decías, ay Dios mío, si vos haces ese tipo de paneo sobre los cuerpos de los varones, van a decir, esta gente está loca, ¿qué está mostrando? No tiene nada que ver con la película. Ahora lo hacía sobre una mujer, o arrancaba la escena y la mujer se estaba sacando la remera y poniendo otra y quedaban tetas sin ningún motivo, porque después iban y conversaban de que tenían que, no sé, atravesar una montaña. Y decía, ¿por qué se cambió la remera y le vi las tetas cuando empezó la película? No importa, estas cosas pasaban y yo en la sala de montaje con mis compañeras, trabajando con Jimena Molt o trabajando con Cecilia Calarota, con mi coordinadora mujer, siendo un grupo de mujeres, dijimos, esto no lo pongamos, pero convenzamos al director de que esto no va, o convenzamos al director o al productor que si van a tener una escena de sexo 2 chicos muy jóvenes, que lo tengan, porque está en el guión, que usen un preservativo. Cosas que intentamos empezar, y hoy ya tenemos cine filmado por mujeres, no es mucho,
pero empieza a tomarse conciencia. Los propios varones empezaron, yo creo que a darle pudor, si tenés en tu equipo mujer y todo, ver por qué estoy haciéndole cambiar la remera a esta chica. Cosas que empezamos a darnos cuenta que el cine nos traía como cultura y que estamos intentando modificar. Por supuesto, en la medida que más mujeres podamos estar involucradas en la producción audiovisual, vamos a tener más conciencia de estas cosas. Y los varones, los hombres también van a empezar. Estamos tratando de que nos ayuden a tener conciencia de estas cosas. Sí, definitivamente. Esto es un trabajo acompañado, o sea, no solamente las mujeres, sino creo que es el conjunto de la sociedad que tiene que tener y empezar a tener esa mirada, ¿no? Sí, me gustaría, sí. voy a intentar hacer corta para... Cortita, porque sí, lo ya sé por el horario. estamos... Me parece que para que esto de cómo vemos el futuro, para que realmente haya este tipo de inclusiones, nos tenemos que hacer cargo quienes ocupamos los puestos de trabajo hoy, de cómo formamos nuestros equipos. Esto lo digo desde lo personal. Cada una de nosotras en su lugar es cómo forma esos equipos. No, yo digo, hay muchas veces que tiene que ver con una empatía, con una persona, independientemente de su género, que te gusta trabajar con esa persona. Me parece que está buenísimo. Me parece que tenemos que ser conscientes de cómo formamos a las nuevas generaciones que van a hacer cine, y quizás desde lo institucional, o quienes ocupamos algún lugar en alguna asociación, en algún sindicato y demás. Nosotros del sindicato lo primero que hicimos fue pensar en que nuestro sistema registral la gente puede elegir su género. Ya es básico, ya no somos mujeres y varones. Hay mujeres trans, hay varones trans, hay personas no binarias. Entonces, bueno, dar el espacio para que esas personas puedan identificarse de esa manera. En base a eso, nosotros generamos estadísticas que ojalá el año que viene o futuros años sean no binarias. Pensar políticas de inclusión para esa gente en nuestro espacio de trabajo. La escala salarial le sacamos el género. Durante muchos años decía director de fotografía, bueno, ahora es dirección de fotografía. Entender que esos pequeños cambios hace a que la gente pueda participar. Y todo el trabajo que se viene haciendo con respecto a violencia laboral, generar espacios, porque la violencia laboral obviamente que afecta a todas las personas, no solamente a las mujeres, entendemos un montón de cosas, siempre somos las más vulneradas, con un montón ¿por qué esto? Porque los chabones que compartían Handy con Vicky no pensaban que el meo del otro era dirigido. Claro. Entonces digo, bueno, entonces ¿cómo es un tipo de violencia. ¿Qué es un tipo de violencia? Claro. ¿Cómo seguimos generando espacios libres de violencia para que sea habitable para todo el mundo? Porque si no, lo que hacemos es desistir e irnos de esos puestos de trabajo. Y algo que por lo menos nosotras pensamos desde el sindicato es lo que nosotros llamamos la triple M, que es la menstruación, la menopausia y la maternidad. ¿Cómo generamos lugares y ámbitos de trabajo para que esas mujeres los puedan habitar con su diversidad física? Hoy nosotros tenemos un fondo de maternidad, que es que las técnicas puedan tener un ingreso que no lo tendrían porque no accedemos a las licencias tradicionales de maternidad. Entonces esas personas se ven expulsadas automáticamente del trabajo. Les cuesta mucho la residencia. Entonces creo que es quienes ocupamos los puestos de trabajo es pensar cómo armamos nuestros equipos, y los que estamos en roles de tomas de decisiones dentro de instituciones es qué políticas generamos para que esos espacios sean más inclusivos para diversidades sexogenéricas. Pavadas como pensar qué baños tenemos en nuestros puestos de trabajo. ¿Qué le pasa a una persona trans cuando llega a un puesto de trabajo y encuentra baños binarios? ¿Qué le pasa a las mujeres cuando vamos a filmar al bosque y no tenemos dónde, estamos menstruando y no tenemos dónde ir al baño? Entonces digo, me parece que hay un montón de políticas muy concretas que se pueden hacer para que el espacio sea más inclusivo. A partir de ahí vamos a poder seguir ocupando determinados puestos. Excelente, excelente. Bueno, creo que con esto fue un final, un cierre total. Gracias a todos, muchas gracias a cada una de ustedes por haber participado, de haberse sumado. Gracias a Caper por la convocatoria de un nuevo año para Comprodu. Y bueno, gracias a todos los que se quedaron, los que preguntaron y los que finalmente aplaudieron a estas bellezas. Gracias, gracias. Y bueno, hasta el año que viene. Gracias.